Todos conocemos a la Virgen María. En la Biblia y en las iglesias nos enseñaron que es la madre del mismo Jesús, lo que la convierte en probablemente la mujer más importante de nuestra historia. Sin embargo, hay muchos hechos y detalles sobre ella y su vida que la mayoría desconoce y ni siquiera imagina. María fue mucho más que una mujer dulce y amorosa. Quédate y descubre la verdad de lo que pasó con la Virgen María. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. ¿Es María la Madre de Dios? La Biblia nos enseña que María sea la Madre de Dios. También explica que ella dio a luz al Hijo del Altísimo, o Hijo de Dios, no a Dios mismo. Otra prueba es que las expresiones Madre de Dios y Theotokos, que significa la que da a luz a Dios, no aparecen en la Biblia. Hay que recordar que Dios siempre ha existido. Como no tuvo principio, no puede tener una madre. Además, María no pudo haber llevado a Dios en su vientre, pues la Biblia deja claro que ni siquiera los cielos pueden contenerlo. Sin duda, María fue la madre de Jesús, no de Dios. 2. María tuvo más hijos. En el Nuevo Testamento algunos pasajes mencionan a los hermanos de Jesús. Sin embargo, la interpretación de si estos hermanos eran hijos de María y de José, solo de José de un matrimonio anterior o primos de Jesús, ha dividido a las distintas iglesias cristianas. Pero la Biblia es clara y demuestra que María no fue virgen por siempre, ya que tuvo hijo con su esposo y acostumbraban viajar como familia a Jerusalén. 3. José pagó para casarse con María. En aquellas épocas los matrimonios se concertaban entre familias que pertenecían a un limitado número de clanes, con la intención de preservar las mismas costumbres, religiones y hábitos. Las familias más conservadoras no querían que ningún intruso llegara a tomar sus posesiones ni cambiar sus creencias. Hacer reuniones con familias ajenas a ese círculo que formaba era considerado un tabú y la mayoría lo evitaban. A menos claro que la hija o el hijo no pudiera conseguir pareja por haber incurrido en actos deshonorables, como una mujer que pierda la virginidad antes del matrimonio. Es por eso que María y José tenían las mismas líneas ancestrales. Sin embargo, para que José se pudiera casar con María, primero tuvo que resolver el asunto sobre el precio que pagaría la familia del pretendiente para obtener a la novia, conocido como el mar. 4. Matrimonio de María y José. Los evangelios de Mateo y Lucas hacen aparecer a María cuando narran la concepción de Jesús, afirmando que era prometida de José de Nazaret, quien se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que María, a la que ni siquiera había tocado, ya estaba embarazada. Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años de edad, mientras que las mujeres lo hacían a partir de los 12 años. A diferencia de hoy, el matrimonio judío tenía dos momentos: desposorio y matrimonio propiamente dicho. El primero era celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones. Por último, el novio llevaba a la novia desde la casa de sus padres a la de él. 5. ¿Qué le contó María a José y cómo reaccionó él? María no espera a que su embarazo se haga evidente para hablar con José. Aunque de seguro no fue fácil, le cuenta con valor todo lo que ha ocurrido. Tal como podemos imaginarnos, José se siente muy afligido. Desea creer en las palabras de su amada, pero todo parece indicar que ella le ha sido infiel. La Biblia no revela qué pensamientos se le cruzan por la cabeza, pero sí nos dice que decide divorciarse de ella, ya que en aquel tiempo a las parejas comprometidas ya se las consideraba casadas. Sin embargo, no desea exponerla a la vergüenza o escándalo público, así que opta por divorciarse en secreto. 6. El anuncio del ángel Gabriel. Según el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, donde le informó a María que iba a dar a luz a Jesús por medio del Espíritu Santo. El autor de este Evangelio resalta las reacciones de María ante esta revelación divina, porque se sentía incapaz de cumplir con esta responsabilidad. Sin embargo, Dios se encargó de todo y le hace conocer sus designios a José. Mediante un sueño le dijo que no debía sentir miedo porque María quedó embarazada por el Espíritu Santo. También le dio la orden de nombrar a su hijo como Jesús.
A partir de entonces, José es partícipe de los riesgos que presentan en la vida de María, como te contamos más adelante. 7. El nombre de María. María es el nombre más popular del mundo. Sin embargo, pocas personas saben cuál es su origen y su significado. La verdad es que María deriva de la palabra hebrea, Miriam, que significa la elegida o la madre de Dios. Según la Biblia católica, el nombre no fue inventado por la mente humana, como sucede con todos los demás nombres que se imponen. Más bien fue elegido por el cielo y se le dio por divina disposición. De ahí el significado de la elegida por Dios. 8. Visita de María a Isabel. Según el Evangelio de Lucas, María ya embarazada visita a su prima Isabel, ya que el ángel Gabriel le había anunciado que a pesar de ser anciana, ella también estaba encinta. Al llegar el niño que tenía Isabel en su vientre dio un salto, que fue interpretado como de alegría. Por lo tanto, Isabel la saludó como la madre de su Señor y la alabó porque se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba con ella. 9. El Magnificat. María le cantó una alabanza a su prima, ahora llamada Magnificat. Su inspiración fue el cántico de Ana del primer libro de Samuel. En varios salmos y en otros pasajes del Antiguo Testamento, el Magnificat incluye un texto que se interpreta como una profecía. En resumen, dijo que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Este pasaje de los Evangelios forma parte de los canónicos que María expresa verbalmente y con más detalle su pensamiento. 10. Nacimiento de Jesús. Ante una ley de César Augusto que ordenó censar a toda la población, José y María emprenden un viaje desde Nazaret de Galilea hacia Belén en Judea para obedecer la ley, ya que José pertenecía a esa ciudad. Cuando ella está por dar a luz, como no hay sitio para hospedarse, lo hace en un pesebre. El relato de Lucas parece resaltar de forma creciente la fe de esta mujer, quien se fía de Dios a pesar de no comprender plenamente lo que sucede y por qué debe afrontar tantas dificultades para traer al mundo a su propio hijo. 11. Presentación de Jesús en el templo. Tiempo después, María y José presentaron a Jesús en el templo para dar cumplimiento a la ley, que ordenaba que todo varón primogénito ha de ser consagrado al Señor. Entonces un hombre llamado Simeón, a quien le es revelado que no verá la muerte antes de ver al Cristo, reconoce por medio de Jesús que vendrá la salvación, pero también profetiza que una espada atravesará el alma de María, una profecía que se iba a cumplir el día de la muerte de su hijo. 12. Adoración de los magos y huida a Egipto. Más tarde, unos magos de Oriente se presentan en busca del rey de los judíos que ha nacido. Guiados por una estrella, entran en la casa de María y conocen a Jesús. Muchos opinan que estos lo conocieron mientras estaba en el pesebre, pero la Biblia deja claro que fue en su hogar. Además, en los evangelios no se dice si fueron 3 o más magos. A pesar de ser una visita llena de regalos, Herodes, el Grande, se entera y ordena matar a todos los niños de Belén. Tras esto, un ángel de Dios se aparece en un sueño a José y le da instrucciones de huir a Egipto. Él se levanta, toma de noche a Jesús y a su esposa y se van a la ciudad mencionada, en donde permanecen hasta la muerte de Herodes. Entonces José y su familia vuelven a Judea, pero se entera que Arquelao reina en Judea en lugar de su padre Herodes. Así que se retiran a la región de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. 13. María durante la adolescencia de Jesús. María aparece también en el único capítulo de Jesús siendo un adolescente, después de la fiesta de la Pascua. En esa ocasión perdió a Jesús y lo encontró después de 3 días sentado en el templo y hablando con los sacerdotes. En vez de disculparse con él por haberlo abandonado, María y José lo regañaron. Con todo y aquel maltrato injustificado, Jesús continuó junto a ellos, a pesar de que era el Hijo de Dios y no merecía ser tratado así. Sin dudas, María demostró ser una mujer con carácter, lo que la ayudaría a soportar el momento más doloroso de su vida. 14. Tuvo que mantener a sus hijos ella sola. Jesús inició su misterio después de que José falleció. La última vez que los evangelios mencionan a José es durante un incidente que tuvo lugar cuando Jesús tenía 12 años. Después de ese momento solo hablan de María y los hermanos de Jesús. De hecho, en Marcos 6 al 3, se llama a Jesús
el hijo de María, no de José. Todo indica que Jesús era el nuevo sostén de la familia, pero con su partida su madre tuvo que cuidar de sus hermanos sola, lo que habría supuesto un gran esfuerzo para una mujer en aquella época. 15. Ministerio y muerte de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, María aparece mencionada en los evangelios como su madre, pero en un pasaje bíblico narra sobre ella, afirmando que una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús al exclamar: «Dichoso el vientre de que te llevó». Sin embargo, para él lo principal de María consistía no solo en haberlo concebido y criado, sino en haber escuchado y puesto en práctica su palabra. María también aparece en las bodas de Caná, la cual tiene lugar antes de que su hijo ofreciera su cuerpo como sacrificio. En este momento, a petición de su madre, Jesús realiza su primer milagro y convierte el agua en vino. Después María reaparece para ver morir a su hijo, quien le pide ser la madre de su discípulo amado. 16. Sobrevivió al dolor de una espada. En el Gólgota, o lugar del cráneo, mientras las tinieblas daban paso a la luz del atardecer, María lloraba a su hijo. En esos momentos sintió un dolor tan intenso y profundo que se asemejaba al de espada atravesándola lentamente. No fue hasta ese momento tan trágico que logró comprender el significado de aquellas palabras que había profetizado Simón por inspiración divina. De seguro en sus oídos retumbaba el último gemido de dolor de su hijo antes de morir, tras sufrir horas y horas de tortura, algo para lo que ningún padre podría estar preparado jamás. 17. ¿Por qué Jesús usaba el apelativo de mujer con María? Según la opinión de muchos padres de la Iglesia, que Jesús llame en los evangelios a su madre mujer, sería una alusión a la mujer del comienzo del Génesis, es decir, a Eva, la madre de todos los vivientes. Por tal razón, Justino, Jerónimo de Estridón y otros expertos bíblicos señala que si la muerte vino por Eva, la vida vino por María. 18. Después de la ascensión de Jesús. En Hechos capítulo 1, María es la única, además de los 11 apóstoles, que se menciona por nombre, y allí se menciona que se quedó en el cenáculo para orar cuando regresaron en el Monte de los Olivos. Tras esto desaparece de los relatos bíblicos, aunque los católicos sostienen que vuelve a ser representada como la mujer vestida de sol en el Apocalipsis 12. 19. El verdadero linaje de María. María era de la tribu de Judá y descendiente de David. Sus padres se llamaban Ana y Elí. Por consiguiente, se podía decir que su hijo Jesús provino de la descendencia de David, según la carne. José también era descendiente de él. Es por eso que legalmente Jesús tenía el derecho al trono de David. 20. ¿Qué edad tenía María cuando murió Jesús? La Biblia no proporciona detalles explícitos sobre la edad de María en el momento de la muerte de Jesús. Sin embargo, una interpretación y deducción cuidadosas pueden aportar algunas ideas. Las especulaciones sugieren que probablemente tenía unos 48 o 50 años cuando Jesús entregó su vida. Esto se deduce del hecho de que María tenía probablemente alrededor de 15 años cuando lo dio a luz, y él tenía alrededor de 30 años en el momento de su muerte. 21. ¿Qué es el tránsito de María? En el catolicismo, el tránsito de María o dormición es la glorificación de su cuerpo mediante la definitiva donación de la inmortalidad gloriosa, sin pasar por la muerte, es decir, al contrario que sucede en la muerte humana. La intervención divina de su Hijo Jesús hizo que su cuerpo y alma fueran glorificados para que no se separaran en espera del juicio final y ascendieran unidos a los cielos, lo que significaría que murió sin sufrir y en un estado de paz espiritual profundo. 22. María es la mujer más importante para el Islam. Literatura especializada en el Islam señala que en el Corán, María es nombrada más veces que cualquier miembro de la familia del profeta Mahoma. De acuerdo con Mahir Sabiq, la trascendencia de María en el Islam radica principalmente en el hecho de que fue la madre de Jesús. Además, según el Corán, la gracia divina rodeó a María desde su nacimiento y como mujer joven recibió un mensaje de Dios. A través del arcángel Gabriel, supo que él la había elegido, purificado y preferido por encima de todas las mujeres de los mundos. 23.
Las reliquias de María. Las reliquias de la Virgen María son varios objetos que estuvieron en contacto con ella y que son venerados en diversos templos cristianos. Según las tradiciones católicas y ortodoxas, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Por esa razón no se conservan de ella reliquias del primer orden, pero sí sus cabellos y su leche materna. Otras de las reliquias más destacadas son su túnica, su velo, su cíngulo y su anillo nupcial. Sin embargo, afirman que su leche materna se conserva en varios templos, lo que provocó que Calvino dijera de forma irónica: ni aunque la Virgen hubiera sido una vaca, en toda su vida podría haber producido tal cantidad de leche. 24. ¿Por qué tenía Jesús que nacer de una virgen? Dios escogió a una virgen para que Jesús tuviera un cuerpo humano perfecto y así pudiera salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Se encargó de transferir la vida de Jesús al vientre de María. Después, su Espíritu Santo protegió el embrión de toda imperfección tal y como lo indica Lucas 1 al 35. De este modo Jesús nació como ser humano perfecto tal como lo había sido Adán antes de pecar. La Biblia afirma que Jesús no cometió pecado. De esta manera pudo pagar el rescate y salvar a la humanidad del pecado y la muerte. A algunas personas no les parece bien usar la expresión Hijo de Dios, pues piensan que implica que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Lo que sí dice es que Jesús es el Hijo de Dios y el primogénito de toda la creación, porque fue el primero y el único que fue creado directamente por él. 25. Siguió María siendo virgen. Como mencionamos atrás, la Biblia no enseña que María fuera virgen toda su vida. Más bien, enseña que tuvo más hijos. En Mateo 12:46 dice: mientras él, es decir, Jesús, les habla a las multitudes, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Esto nos da a entender que María y José tuvieron hijos entre ellos. 26. Fue la concepción de Jesús, la Inmaculada Concepción. Según la Enciclopedia de la Religión Católica, la doctrina de la Inmaculada Concepción sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha de culpa original por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Sin embargo, la Biblia no enseña que María estuviera libre del pecado original. De hecho, María reconoció que era pecadora cuando ofreció el sacrificio para el perdón de los pecados, que según la ley de Moisés debían ofrecer las madres, tal y como lo muestra el Evangelio de Lucas 2, del 21 al 24. En cuanto a la Inmaculada Concepción, la Enciclopedia Católica Online reconoce: no es posible extraer de la Escritura pruebas directas, categóricas ni concluyentes sobre el dogma. Por lo tanto, se trata de una enseñanza católica. 27. ¿Es María la Reina de los Cielos? Mencionada por el profeta Jeremías. La expresión Reina de los Cielos aparece en la Biblia, pero no se refiere a María, sino a una diosa falsa a la que adoraban los israelitas apóstatas mencionados en Jeremías 44, 15 al 19. Posiblemente esta Reina de los Cielos era Istar, una diosa babilónica. 28. ¿Cómo deberíamos considerar a María? María fue un excelente ejemplo de fe, obediencia, humildad y profundo amor a Dios. Por eso está entre los siervos fieles de Dios a los que hacemos bien en imitar. Reconocemos que María cumplió un papel fundamental en la Biblia. Por lo tanto, debemos respetarla y considerarla bendita entre las mujeres. El ángel Gabriel la consideró así, ya que ninguna otra recibió ni ha recibido un privilegio tan grande como criar al Hijo de Dios. Sin duda, esta mujer se ganó un lugar en el reino de los cielos con esfuerzo. María fue una gran mujer, probablemente la más importante de nuestra historia, pero sobre todo fue una buena madre. Gracias a sus sacrificios y valor, logró cuidar del Hijo de Dios. Gracias a sus sacrificios y valor, logró cuidar del Hijo de Dios hasta el día de su muerte, demostrándole de la forma más noble la capacidad de la humanidad para amar y dar amor, permitiendo que naciera en Jesús el deseo de salvarnos de nuestros propios pecados.